Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por conectaros y sobre todo desde tantos lugares diferentes, desde esa zona tropical, ¿verdad, Antonio? Que estás tú, ahí en Almuñécar, y zonas tropicales de verdad, ¿no? También nos ha habido gente desde el otro lado del océano. He leído por aquí Perú, Buenos Aires, luego mucho madrileño, Burgos. En cualquier caso, gracias a todos por conectaros para pasar este ratito esta tarde en la que vamos a hablar de content con una persona que controla mucho de content, porque además revisando tu historial, tu currículum, veo que has trabajado en un montón de lugares. Seguro que luego tú nos cuentas un poquito más, ¿verdad, Antonio? Deciros que yo soy Yolanda, soy la coordinadora de la escuela, estaré pendiente del chat. ¿Por qué es importante esto? Porque podéis ir interviniendo y podéis ir comentando cositas mientras Antonio charla, mientras él nos va a comentar cómo podemos poner nuestros copies a prueba. Así que si queréis, mientras va hablando, podéis ir dejando por allí comentarios que luego al final los rescatamos. Quizá os haga una pregunta entre medias para que sea un poquito participativo, porque le hemos estado dando algunas vueltas a esto y bueno, ya veremos cómo lo gestionamos. En cualquier caso, preparados todos para participar y para comentar y charlar. Dicho lo cual, le doy paso a Javier, que es el director de la escuela, que va a hacer una brevísima presentación y luego ya nos ponemos manos a la obra. Así que me retiro, pero me quedo por aquí detrás, ¿vale? Nos vemos ahora, que disfrutéis. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Decirme si la veis. ¿La vemos? Vale, fenomenal. Bueno, nada, muy contento de estar aquí. Gracias por vuestro interés, a las personas que estáis en el directo y luego a los que lo veréis en YouTube. Nada, date la bienvenida. Tengo muchas ganas de oír ya, ver por fin el proyecto en el que hemos estado como varios meses trabajando, esta formación que creo que no hay, cursos como de este contenido, ¿no? O por lo menos cuando lo planteamos no había. Y nada, muchísimas ganas de escucharte, Antonio. Nada, deciros que todos estos eventos los hacemos como parte de la comunicación de nuestros cursos, en este caso el curso que dirige Antonio de UX Writing Research and Testing. Y nada, voy a haceros una micro presentación de la escuela muy, 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 muy breve. Este es un señor Mr. Marcel, que tiene ya 15 años, al que tengo mucho cariño, que me hizo un amigo ilustrador sevillano que se llama Martín Satí. Esta es la descripción de la escuela. Quizás lo más relevante son los dos puntos que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Nuestra forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos mucho la selección del profesorado y los contenidos. Cuidamos mucho la experiencia, pero quizás el más relevante es este tercer punto que también veis subrayado en negrita. Firme conocimiento para una escuela soy. Intentamos hacer una formación que no solamente ayude en el presente, sino que también ayude en el medio largo plazo. Nada, también invitaros a este evento que tenemos el próximo día 3, que yo creo que va a estar muy bien, sobre esta herramienta Notion, que es una brutal, es con lo que nosotros gestionamos la plataforma digital de la escuela y que os recomiendo a todo el mundo. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y nada, Antonio, dejo de compartir y todo tuyos. Vale, bueno, muchas gracias a todos por venir y qué bien ver a gente de tantos sitios. Estoy viendo caras conocidas, tanto en LinkedIn como en la vida real, y me alegra mucho veros a todos. Así que voy a compartir, pues bueno, lo he dicho, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y como ha dicho Yolanda antes, pues bueno, tengo muchísima experiencia ya muy larga porque soy bastante mayor y tengo mucha experiencia en comunicación y en redacción de contenidos, pero como UX Writer empecé hace como 7 años, una cosa así, en varias startups, aunque mi profesionalización y mi salto grande fue en el grupo de Alibaba, en AliExpress y en el lanzamiento de Mirabia. Y actualmente, desde hace 2 años y medio, estoy en la consultora High Experience y tengo como cliente principal IceDean, en el que trabajo en el equipo de UX como Senior UX Writer y Content Researcher. Entonces, para introducir antes de la masterclass, me gustaría compartir con vosotros cómo hemos enfocado el curso. Como todas las buenas historias, pues principio, nudo y desenlace. El principio del curso va sobre qué es la investigación en UX Writing, cómo podemos establecer nuestros objetivos, hipótesis, métricas y también una parte de fases de la investigación, tipos de investigación, que es muy importante, y sobre todo el impacto de nuestra investigación, dónde podemos ser estratégicos, dónde podemos tener ese testing que nos haga crear un copy diferencial, ¿no? Y que se adapte a las necesidades de los usuarios. El nudo, que es el grueso, que es el contenido fundamental, que es abordar la encuesta en profundidad.
evitando los sesgos, cómo hacer preguntas y respuestas sin sesgos y estructurar y crear una narrativa en tu encuesta, que es la técnica fundamental de los UX Writers. Luego también compartiré plantillas y otras técnicas de investigación del UX Research que podemos llevarnos a nuestro terreno, porque todo es aplicable al microcopy o gran parte. Y luego el desenlace, ya la parte final, interpretar todos esos resultados que lanzamos en nuestras encuestas, saber extraer los insights y saber detectarlos, transformar esos insights en decisiones y decir, pues, este copy frente a otro. Y la parte fundamental, presentar tu investigación y también un apunte del futuro del rol en el que se juntan el UX Writing y el Content Research. Pero todo esto no es posible si no fuese por este final feliz que pongo aquí en el punto 4 con el proyecto final de curso que se va acumulando, digamos, en cada una de las clases. Entonces, este proyecto consiste en las cuatro partes, en establecer tus objetivos y tus hipótesis de un proyecto de investigación que queráis hacer, una redacción de una encuesta, con sus preguntas, sus respuestas bien redactadas, su estructura, narrativa, aplicar esa encuesta a una muestra lo más grande posible en función de vuestras posibilidades de cada alumno, saber extraer esos insights sobre una encuesta real y luego presentarlo en el último día de clase frente a todos los compañeros y dando feedback en todo momento sobre este proyecto final que estaré acompañando a los alumnos y bueno, compartiendo sobre todo, como os pongo ahí en la parte extra, recursos, plantillas, ejemplos, trucos. Yo el curso lo he enfocado como el curso que me hubiera gustado recibir a mí cuando empecé en todo esto del Content Research hace ya casi pues 3 años y medio. Así que bueno, espero que os resulte interesante esta masterclass también. Lo que he hecho ha sido extraer una pequeña parte de este curso para que veamos el enfoque más práctico. Vale, pon tu copia a prueba. Lo primero de todo, enhorabuena. ¿Por qué? Porque si estás aquí ya significa que quieres ser mejor UX Writer, que quieres ser mejor redactor de contenidos, que trabajas en un equipo de diseño y que por lo que sea quieres aprender cómo testear tu propio copy. Eso quiere decir que al final queremos conocer mejor a nuestras personas usuarias y darles el contenido que están buscando para ese flujo concreto. Sobran los motivos para mí para testear copy, pero a veces hay que recordarlos. Tenemos que aceptar este punto de partida y es que el UX Writing es el hermano menor del UX. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe escribir una frase con sujeto, verbo y predicado, pero no todo el mundo sabe redactar microcopy. Esto es importante. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces hacen de menos nuestro trabajo diciendo que tardamos poco, que esto es fácil, tardas media hora en hacer este copy. Bueno, depende. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto de ser el hermano menor? Investigando, para no estar en la superficie, es decir, llegar ya al final, cuando el flujo se ha redactado y llegamos en el último momento, completamos el CTA y el titular y para adelante. Y no puede ser. Tenemos que estar en la base del producto digital y eso solamente se construye investigando. Nosotros empezamos desde el principio y no nos sumamos ya en la punta del iceberg. Porque para mí un UX Writer sin investigar y sin datos está incompleto, ¿no? Por eso decía que lo que más me gusta, más que redactar, es investigar. Entonces no podemos apostarlo solo a una carta, que es nuestra capacidad de escribir. Tenemos que tener muchas cartas y muchas opciones y esto nos lo da el testing, sin duda. Ya os aviso que para esto tenemos un enemigo, que nos quieren tener en la base, en la superficie y no en la base. Y este enemigo no es otro que el cuñadismo en UX Writing, que es el peor enemigo que tenemos y al que tenemos que combatir. Y diréis, ¿qué es el cuñadismo? El cuñadismo y microcopy son frases que seguramente si eres UX Writer o redactor de contenidos has escuchado alguna vez. Y también seguramente si hay aquí algún researcher o alguna researcher. Segurísimo que esto los usuarios lo van a querer, a quien no le va a gustar esta funcionalidad. Mi madre esto lo entiende, así que seguro que nuestros usuarios también. Aunque esté en inglés da igual, todo el mundo habla inglés y estamos en 2025. ¿Para qué vamos a testear este copy si yo lo entiendo a la primera? Y esta es la cara que a mí se me queda cuando escucho estas frases de cuñado al final porque no tienen base, no están basadas en datos y como os he dicho, nuestra mejor herramienta es investigar con datos y tener esa carta siempre sobre la mesa para cuando nos digan estas cosas decir, oye, es que yo tengo que investigar porque necesito saber si es lo que necesitan mis usuarios. Hay un manual rápido para combatir el cuñadismo, no os preocupéis. Tenemos que hacer preguntas a los demás. Cuando digo los demás, digo todo el mundo. Atención al cliente, project manager, product owners, personas de negocio. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué. Y haciendo esas preguntas vas a detectar el problema que tiene tu copy. ¿A qué está afectando el copy? A la falta de conversión, hay quejas de atención al cliente, hay problemas con la percepción del tono de voz del producto digital.
hacerte estas preguntas te va a llevar a detectar el problema y eso te va a hacer un test adaptado a esas necesidades concretas de copy. No es lo mismo, como te decía, si hay problemas de conversión, que si tenemos muchas quejas de atención al cliente. En función de esos problemas, estableceremos un test u otro. Y ese test es el que te va a ayudar a encontrar las soluciones activables y a elegir el mejor copy en cada momento. Así que frente al cuñadismo, testear al cubo, testear, testear y testear para sacar esos argumentos siempre. ¿Por qué? Porque vamos a tener datos al cubo y siempre vamos a tener muchísimos argumentos más allá de la mera opinática en escritura, de me gusta o no me gusta este copy. No es que te guste o no te guste, es que nuestros usuarios dicen esto. Y sobre todo lo que te permite es conocer a tus usuarios de forma avanzada. Y eso te hace crear una biblioteca tuya personal y un legacy personal donde tú luego eso lo puedes implementar en futuros copies. Si tú ya has investigado un checkout y has determinado que el CTA es comprar ya en vez de lo quiero ahora, pues ya lo vas a ejecutar en otros proyectos similares. Entonces, al final nos hace ser mejores profesionales. Y como os he dicho, sobre todo porque estamos en la base del producto digital y no llegamos en el último momento. Aunque mi consejo es que decidas qué batallas quieres librar, porque por propia experiencia, y ya me diréis los que estáis aquí luego en el turno de preguntas, solemos estar solos en los equipos de diseño. Y cuando un UX Writer está solo, pues se enfrenta a un montón de peticiones, a un montón de hogueras que ocurren cada día, y ya sabéis que nuestro trabajo es así. No solamente lo que tenemos que hacer, sino todas las urgencias y todas las prioridades que van surgiendo en el día a día. Entonces, para mí es poner el foco en aquellos flujos que son más estratégicos para ti. Por ejemplo, si estás en un producto digital y tienes que testear unas fax o tienes que testear un formulario de registro, por ejemplo, para mí es prioritario testear el formulario de registro antes que una fax. Siempre está bien testearlo todo, pero no podemos llegar a todo. Entonces vamos a testear, voy a hacer un ejemplo práctico con vosotros y si tenéis alguna pregunta, luego al final podemos resolverlo. Vamos a ver una encuesta. ¿Por qué quiero ver una encuesta? Porque es la técnica esencial para los UX Writer. Es de las más económicas, es activable y sobre todo tiene muchos datos en muy poco tiempo y te permite llegar a una muestra muy amplia en cuestión de minutos. Puedes lanzar un test y yo hay veces que en 10 minutos he tenido los resultados, a veces un poco más, pero digamos que en un máximo de 30 minutos tienes 100 respuestas que te dan un montón de datos con los que decidir sobre tu copy. Así que es la hora de jugar, a ver qué os parece este juego que os planteo. Imaginemos que el problema y el objetivo que tenemos es testear un titular. Somos los UX writers responsables de una intranet de una empresa y queremos testear el título de una sección de esta intranet de empleados. Y esta sección tiene por objetivo acceder a recursos de apoyo, enviar sugerencias y notificar situaciones personales, como puede ser un embarazo o un matrimonio. El título actual de la sección es Express Yourself. Nuestros enemigos, los cuñados, obviamente, dicen que se entiende, pero hemos comprobado, gracias a esa labor de preguntas que hemos hecho, que llegan consultas que no tienen que ver y que no están relacionadas con las secciones de la página. Entonces, hay un mismatch ahí entre el título de la sección y las consultas que llegan de los usuarios. Por lo tanto, ¿cómo podemos testearlo? Muy rápido. Vamos a lanzar una pregunta, como os he dicho. Las plataformas de testing son muy rápidas y vamos a lanzar esta pregunta con tres opciones. Y la pregunta es así. Hay una sección en la intranet en la que la empresa para la que trabajas que sirve para resolver tus dudas y realizar algunas gestiones. ¿Qué nombre es el mejor para esta sección de la intranet? Express Yourself y así validamos el título actual. ¿Necesitas ayuda o hablemos? Hasta aquí todo bien, ¿no? Es una pregunta, un planteamiento, tres respuestas, le hemos puesto el prototipo ahí para que lo vean y está todo bien, todo correcto. Pues no, hay un sesgo alert. Y sobre todo, ¿por qué ha pasado esto? Hemos metido un sesgo alert, que le hemos dicho a los usuarios cuál es el mejor copy para esta sección. Nosotros no preguntamos para saber qué es lo que te gusta más o qué es lo mejor, sino qué es lo más adecuado para este flujo que te estamos mostrando y qué consideras tú como usuario que es el más adecuado para para esas secciones que tiene la intranet. Esto pasa por las prisas, porque a veces nos evalúan la duración de nuestro propio trabajo y no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo, tanto para escribir como para testear. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ha faltado contexto. Los usuarios no están en nuestra cabeza, no están en nuestro Figma, no saben tanto como nosotros del producto digital y necesitan ponerse en situación, necesitan pensar, analizar, saber lo que le estamos pidiendo. Y esto nos va a hacer a plantear preguntas sin sesgos como ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es el mejor? Si le hacemos ese tipo de preguntas, ¿cuál es el mejor copy? Parece que los otros no son tan buenos o son peores. Y si le decimos cuál te gusta más, parece que los otros es que no le gustan.
Nosotros tenemos que buscar el copy más adecuado y más eficaz. Entonces, vamos a olvidar este test rápido que nos han obligado a hacer y vamos a hacerlo con calma. Y lo primero es siempre para mí empezar por un caso de uso. Entonces, el caso de uso, por ejemplo, para mí sería este. Imagina que accedes a la intranet de tu empresa donde puedes realizar muchas gestiones relacionadas con el día a día de tu trabajo. Esto es una introducción. Y al usuario aterriza. En concreto, hay una sección en la que los empleados pueden consultar recursos de apoyo sobre diversos temas, enviar sugerencias para impulsar mejoras en la empresa y realizar gestiones como pedir material de oficina o notificar situaciones personales. Y aquí viene ya la parte buena. Observa la siguiente pantalla y lee los textos con detenimiento. A continuación te haremos algunas preguntas. Aquí ya el usuario ha aterrizado, se ha puesto en situación y sabe lo que le vamos a pedir, que es que observe la siguiente pantalla y lea los textos con detenimiento. ¿Los textos por qué? Porque vamos a testear copy, ese titular que nos estaba dando problemas. Entonces vamos a hacer una pregunta de calentamiento. Les ponemos el prototipo ahí y le decimos, ¿cómo llamarías a esta sección de la intranet donde pone título de la sección? Y es una pregunta de tipo abierta. Aquí los usuarios en su primer instinto van a teclear o van a escribir lo que ellos consideren. Necesitas ayuda, gestión, atención. Esto nos va a dar un primer pulso de por dónde van los usuarios en un primer impacto. Y ya no los estamos sesgando. Les hemos puesto un caso de uso, les estamos diciendo que ellos se mojen y que escriban el copy que consideran el más adecuado, pero sin mostrarles opciones. Entonces ya hemos hecho un caso de uso y una pregunta de calentamiento. Y ahora aquí vamos con una pregunta de elección. Ahora sí, de las siguientes opciones, ¿qué nombre te parece el más adecuado y no el mejor para el título de sección de la intranet? Aquí validamos Express Yourself de nuevo, necesitas ayuda, hablemos, y si no les gusta ninguno y no les convence, otro explica cuál. Esto es un tipo de pregunta muy típica que es de multirespuesta y tienen que seleccionar la opción que ellos consideren más válida. Indaga un poco más. ¿Por qué lo digo? Porque esta pregunta es clave. ¿Por qué has elegido tu respuesta? Muchas veces, como nos ha pasado en esa primera versión, lanzamos una pregunta súper rápida, sin contexto. Hay una intranet en tu trabajo, tal. ¿Qué copy te parece mejor? No. ¿Por qué has elegido tu respuesta? La he elegido por esto, por lo otro. Lo mismo nos dan respuestas de porque me gusta más, porque me parece la mejor, porque me gusta más que las anteriores, pero eso nos va a dar también un buen pulso de por qué la han elegido y qué les lleva a elegir esa opción frente a las otras. Es un tipo de pregunta abierta también y sobre todo tienes que asegurarte. En esta pregunta de escala para mí es importante porque según su opinión los usuarios van a valorar las siguientes afirmaciones, siendo uno nada de acuerdo y cinco completamente de acuerdo. Express yourself me parece un texto claro y me ayuda a entender qué voy a encontrar en la sección, es decir, me ayuda a anticipar qué me voy a encontrar. Y eso lo hacen viendo los tres copies a la vez, express yourself, necesitas ayuda y hablemos. Entonces los valoran en su conjunto y los comparan entre sí. Esto también es muy importante. Entonces, ya le hemos planteado un caso de uso a los usuarios. Han escrito su propio copy, han elegido el copy entre varias opciones que le hemos planteado nosotros. Han justificado su elección y ahora lo valoran. Han hecho ya 5 acciones. Ahora sí que está todo bien, ¿no? Pues tampoco. Nos tenemos que despedir siempre pidiendo más datos. Esto sería una pregunta tipo de cierre y a mí me gusta porque les pedimos como una especie de feedback final. El usuario también siente que el test ha terminado, ¿no? Y le podemos preguntar algo tipo así, como ¿quieres compartir algo más? Escucharte nos ayuda a crear una experiencia más intuitiva para usuarios como tú. Siéntete libre y exprésate con tus propias palabras. Esto nos va a servir para que nos digan tanto feedback del test, me ha parecido muy largo, no lo he entendido, no he podido contar lo que quería, o nos pueden dar pistas sobre futuros test. Me hubiese gustado que me hubierais preguntado por esto, yo es que en la intranet de mi curro prefiero qué tal, entonces no he visto esta opción aquí, me hubiera gustado interactuar con el prototipo, lo que sea. Esto nos va a dar también una información muy valiosa, sobre todo para futuros test y para optimizar el que hemos hecho. Si os fijáis, hemos tenido un storytelling, ¿no? Como os he contado antes con el curso, y es el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio del test, los usuarios han aterrizado, se han puesto en situación, sobre todo han entendido lo que les vamos a pedir y ya interactúan con el prototipo cuando les decíamos, observa la siguiente pantalla y los textos con detenimiento. Ya tienen la tarea, ¿no? El nudo del test, que es tu copia a prueba, los usuarios proponen su propio copy, lo eligen entre varias opciones, justifican su elección y sobre todo valoran las opciones. Y luego el desenlace final. Añaden algo que se nos haya podido escapar, se expresan y sienten que todo concluye. Y bueno, no sé si queréis,
si quieres, Yolanda, lanzarme alguna pregunta, porque este es el planteamiento del test y ahora vamos a pensar que hemos lanzado este test ya a usuarios reales y que vamos a decidir en base al resultado. No sé si queréis hacerme alguna pregunta o sigo. ¿Hay alguna pregunta por el chat? Si quieres, Venga. las sacamos por aquí y luego continuamos, ¿vale? Bueno, ha Ujú. habido un comentario al inicio cuando estabas hablando del cuñadismo que me ha encantado, y bueno, nos ha encantado a todos porque nos estábamos riendo todos, que a quién no le va a gustar un copy romano del siglo primero. Así es. El Pero Imperio porque Romano está muy en boga pero yo es por últimamente. eso por lo que he insistido, porque el cuñadismo creo que ocurre mucho en nuestro rol. Yo sí que creo que el UX Writer es el hermano menor, por esto que os digo, porque al final todo el mundo sabe escribir, y es verdad, todo el mundo sabe escribir, porque tenemos esa capacidad, pero redactar microcopy es algo muy concreto, muy específico. Entonces, nosotros tenemos que defender nuestro rol continuamente, pero con esto creo que la defensa es más fácil, porque no solamente redactamos microcopy, sino que investigamos. Mm. Luego hay varias preguntas interesantes de David, que dice que nos ha señalado en un inicio que el UX Writer es el hermano menor del UX, pero la verdad es que es el miembro que da sentido y le da valor al contenido, ¿no? Dice que él cree que es imprescindible y pregunta, son varias seguidas. ¿El researcher se puede su labor o entiende que tus testeos son complementarios de la suya? Ay, me ¿Hasta dónde encanta. puedes llegar? ¿Puedes llegar a modificar una investigación? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Me encanta esa pregunta. Mi experiencia en este caso no puede ser mejor. Yo al revés creo que con el equipo de research o con tu compañera de research, yo digo compañera porque solo tengo compañeras en research, somos un equipo de yo creo que 20 personas y somos todas chicas menos mi manager y yo. Creo que lo mejor es una alianza. Al final el research está en todas las fases del diseño, desde cuando no hay nada y la fase está en un momento muy iniciático hasta cuando hay que validar un copy existente, como sería nuestro caso. Entonces, lo mejor para mí es crear una buena alianza con Research, que te van a coger con los brazos abiertos porque Research siempre está abierto a testear cualquier cosa y más un copy, ¿no? Que al final es importante, como decía, ese comentario para dar sentido a la experiencia. Entonces, para mí es una alianza y aprendemos los unos de los otros. Yo he aprendido muchísimo de mis compañeras de research y mis compañeras de research también de mí al final. Yo creo que es quedarte con lo mejor de cada uno. Yo creo que ellas se han quedado con lo mejor de cómo se puede testear copy y yo he aprendido muchísimo de cómo hacer preguntas sin sesgos, de cómo desarrollar otras técnicas como pueden ser entrevistas cualitativas o investigación de campo. Al final es una alianza entre los dos que yo creo que es bastante positiva. Al final es encontrar las sinergias, ¿no? El punto de encuentro Sí, para poder sacar el mejor trabajo adelante. sí, pero creo que esa sinergia cuesta bastante poco y sale y surge para mí de una forma muy natural. Ujú. Comentaba también Jota por aquí por el chat cuando estabas hablando de cómo hacer esas preguntas, ¿no? Comenzar con el caso con un caso de estudio, lanzar Mm. una pregunta abierta y demás. Dice que con el emoji este de la gotita aquí encima de la frente, dice que el verdadero problema es que la marca quiere cumplir varios objetivos en una sola sección, ¿no? La dificultad a veces de enfrentarse también a lo que tú consideras que debes hacer, ¿no? Como writer y luego lo que te están pidiendo desde arriba. Cómo llegar Totalmente. a convencer de la relevancia de esto. También perfecto, porque eso es un problema al que me enfrento todos los días y seguramente los UX writers que hay aquí también. Tú tienes un criterio, negocio o la dirección con la que estés trabajando en ese proyecto tiene otro, y entonces para evitar la opinática, para evitar el forzar una opción sobre otra porque lo digo yo o porque lo dice el negocio, lo mejor es lanzar un test, que los usuarios hablen también y meter a los usuarios en la co-creación del copy, porque así tendremos más espacio para decidir. Muchas veces los usuarios a lo mejor votarán masivamente una opción de la que estamos planteando en nuestros tests, se elegirá otra por otras necesidades, pues porque estratégicamente se quiere tirar por copies en inglés, pero por lo menos que tengamos los datos y tengamos el debate. Ya veremos luego qué copy es el definitivo, pero yo mi experiencia es que siempre que hemos aplicado el feedback que nos dan los usuarios, hay mejores resultados de conversión, de comprensión y de todo en general. Y una última pregunta antes de que continúes. Sí, claro. También Alba, nuestra querida fan del Imperio Romano, dice que no sabe si le habías comentado o no, pero ¿por qué medio o plataforma harías este test? Y si lo Pues harías moderado o no moderado. Eso es algo además relevante porque es algo que
a lo que le has dado muchas vueltas, ¿no? De cara al curso, a la programación. Es muy Sí. buena pregunta. La encuesta que he planteado aquí es no moderada. Todas las encuestas que os he dicho que son activables, que son tan rápidas, es justo por eso, porque es no moderada, es una encuesta online que no requiere de facilitador. Entonces tú lanzas a una muestra de 100 personas normalmente a través de User Testing, que es la que más conozco, de Mace, de Userlytics, no recuerdo bien el nombre. Hay varias, todas funcionan de forma muy similar. Entonces tú lanzas una encuesta en base a unos criterios sociodemográficos. Pues imaginemos, un público entre 20 y 45 años que esté trabajando activamente y encima le podemos hacer una pregunta de si en su empresa utilizan intranet. Pues esta sería una muestra así rapidísimamente, grosso modo, que nos pudiera servir. Entonces se lanza ese test no moderado y tienen los resultados en minutos. Las técnicas moderadas requerirían otro curso y otra masterclass, y otra masterclass completamente diferente porque requiere de otras habilidades y otras técnicas, ¿no? La muestra es muchísimo inferior. Si estuviéramos hablando de algo moderado, hablaríamos de 6, 7, 8 personas como mucho, ¿no? De entrevistas cualitativas. Eso es otra ciencia y en esta es la técnica no moderada por excelencia, que es la encuesta. Pues nada, vamos a decidir en base a Venga, resultados. vamos a pensar que hemos lanzado ya este test a nuestra muestra por la herramienta de User Testing y ya tenemos los datos. Antes de eso, quiero hacer una comparativa rápida. Teníamos una versión UX Writer 1.0, ¿no? Es una pregunta, sin caso de uso ni contexto, lo lanzábamos allá a los leones de, en tu intranet hay una sección, ta, ta, tal. Lo apostaba todo a una sola respuesta, con lo cual lo que nos dijesen ahí es lo que íbamos a implementar porque no teníamos más argumentos. Era una pregunta sesgada, le estábamos preguntando por el mejor, íbamos a tener resultados sesgados y sobre todo no íbamos a tener datos concluyentes. Nos íbamos a quedar en el mismo punto. Y la versión UX Writer 3.0 que testea y que es anticuñados, sitúa al usuario, le ofrece un contexto, una guía. Vital para mí, preguntamos lo mismo, si os habéis dado cuenta, sobre un titular han circulado un montón de preguntas. Una pregunta abierta que escriban, que elijan, que lo justifiquen, que midan la claridad, que luego nos añadan una pregunta final donde le pedimos su opinión final y obtendremos datos concluyentes y diferentes porque hemos hecho diferentes preguntas. Y es lo que tendremos que unir luego para tomar la decisión. Aquí nos hablábamos antes de técnicas que son no moderadas y moderadas, pero aquí lo que vamos a buscar es datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos nos van a decir cuántos, qué porcentaje en la pregunta abierta han decidido decir gestión o necesitas ayuda. El 30%, el 40%, ¿qué tanto por ciento eligen las opciones de la multirespuesta? Pues el 30% la opción B, el 40% la opción C y la escala sobre 5, ¿no? Pues 4,5 sobre 5 son datos cuantitativos, es decir, cuánta gente elige esa opción. Y luego los datos cualitativos nos van a dar la respuesta del por qué, que son las preguntas abiertas de justificación, por qué has elegido este copy, y las preguntas de feedback final. Entonces, esa mezcla es la que nos va a decir qué copy tenemos que elegir. La guía rápida para decidir. Para mí sería observar las dos opciones con mayor porcentaje, las que tienen mejor acogida, y conectar esas dos opciones con el resto de respuestas. Yo cojo las dos opciones que han tenido mayor porcentaje y voy a escarbar en las diferentes preguntas con el resto de respuestas. Y este paso para mí es imprescindible, porque 2 más 2 nunca es igual a 4 en esto. Y también importante que en todas las respuestas hay pistas y tienes que seguirlas todas. Si has hecho 7 preguntas, 8 preguntas, 5, lee todas las respuestas por muy concluyente que te parezca una de ellas, porque en todas hay pistas para elegir. Entonces ya tenemos los resultados aquí. Lo hemos tenido en muy poco tiempo, 100 personas han contestado, ¿no? De las siguientes opciones, ¿qué nombre te parece más adecuado para el título de la sección de la intranet? Express Yourself, ya os lo digo, 5% no ha tenido acogida. El de otro explica cuál, los usuarios no han visto una opción válida y no ha contestado nadie. Necesitas ayuda, un 55% es la opción ganadora, y hablemos un 40%. Fijaos que con lo que os he dicho antes, si hubiéramos lanzado solamente esta pregunta, tendríamos solamente la opción de necesitas ayuda, 55%, implementamos este titular y terminamos. Pero aquí, como tenemos más opciones, podemos seguir rascando y podemos seguir indagando qué nos han dicho los usuarios. De momento va ganando, necesitas ayuda, pero como os he dicho en la guía rápida, vamos a quedarnos con estas dos, que son las dos que han conseguido el mayor porcentaje. Opción B y opción C. Aquí en la escala vamos a confirmar nuestro primer instinto, que son estas dos. Necesitas ayuda, ha sacado un 3,6 sobre 5, que les parece un texto claro y que les ayuda a anticipar qué voy a encontrar en la sección. Pero hablemos, y aquí está la sorpresa, tiene un 4,5 sobre 5.
Entonces yo en este punto dudaría. Por un lado, necesitas ayuda, ha sacado mayor porcentaje en la multirespuesta, pero por otro lado, Hablemos ha sacado un mayor porcentaje de claridad y de anticipación de los textos de la sección. Entonces yo digo, ¿qué hago? Por un lado esto, por otro lado tengo Hablemos. Pues seguimos indagando, seguimos buscando pistas. La decisión está ahí, los usuarios te lo dicen y tienes que escucharlos. Imaginemos que estas son las respuestas de la pregunta de por qué has elegido este copy. Y los usuarios te ponen cosas así, muy cortas, muy escuetas y muy directas. Hablemos me parece guay, la verdad es que hablar me gusta, no siempre necesito ayuda es lo de siempre, quiero hablar con alguien, hablar es cercano. Nosotros decimos, oye, están conectando, hablemos, el copy hablemos, con cercanía, con proximidad, y esto se corresponde con el tono de voz de la marca. Es lo que estábamos buscando o es lo que tú, por tu criterio profesional, estabas buscando. Y los usuarios te lo confirman. Por lo tanto, la decisión final, vamos a elegir Hablemos versus Necesitas ayuda, aunque haya sacado un 40% versus 55%, porque los usuarios no la eligen por mayoría, pero les parece una opción más clara y cuando justifican su respuesta, lo conectan con atributos que a nosotros nos gusta y encaja con el producto digital, cercanía, conversación, etcétera. Y es una opción sobre todo que les encaja a negocio y con el tono de voz de producto digital y también con nuestro criterio profesional, que a nosotros nos parezca bien y nos parezca una opción válida, y con otros test que hemos realizado. Por eso que os decía que crear legacy y testear es muy interesante, porque siempre vas a tener en la recámara y en el disco duro algo que te recuerde a esto. Y el paso número 3, en unos meses volveremos a hablar con negocio para saber si ese problema que teníamos, que llegaban preguntas que no eran las correctas y que no se correspondían con la sección, está solucionado o tenemos que plantear un nuevo test, que puede ser. Así que si tenéis alguna pregunta o concluyo con algunos consejos finales. Yo creo que dale y luego ya Venga, rescatamos. Hay una nueva pregunta de venga, Davo, pero yo creo que venga, así esperamos por si hay alguna preguntita más perfecto. y ampliamos. ¿Vale? Continúo. Quería despedirme diciendo que en testing, como os he dicho, en UX Writing 2 más 2 es igual a 5, porque tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. No podemos tener solamente apostarlo todo a una carta y tener solamente una bala, sino tener muchas para poder analizar, ¿no? Y tener esas fuentes de datos diferentes, ¿no? Eh, Fijaos todo lo que hemos debatido. Este es un test XS sobre un titular. Imaginad si tenemos que testear body copies, CTAs, una newsletter, un flujo que sea completo de principio a fin y que sea muchísimo más complejo, pues el test multiplica sus preguntas, multiplica su complejidad y todo esto pues lo vamos a ver en el curso en profundidad, ¿no? Esto lo he hecho sobre un solo titular para que fuese digerible en una clase como hoy, pero normalmente no tenemos que testear solo un titular, tenemos que testear un flujo de principio a fin normalmente. Que también hay muchas posibilidades en las encuestas y que también eso está trabajado en los contenidos del curso, que no solamente hay preguntas abiertas, de escala y multirespuesta, hay muchísimas opciones, hemos visto solo la punta del iceberg. Según las herramientas que utilicemos hay unas opciones y otras, pero User Testing, que es la que yo más conozco, te ofrece muchísimas posibilidades. Marcar qué texto te parece más claro o más confuso, ordenar copy según tu importancia, en fin, hay un montón de posibilidades. Y como preguntabais antes, para mí hay que aplicar lo mejor del UX Research porque hay muchísimas técnicas y todas son útiles, moderadas o no moderadas en este caso, que es de lo que se trata el curso, porque normalmente ya cuesta defender nuestro rol con la capa de research nos va a costar, pero nos va a costar menos si son técnicas no moderadas porque son más eficientes y más económicas. Entonces va a costar menos que desde nuestro equipo se nos ceda estas técnicas no moderadas porque va a ser menos costoso, ¿no? Que hacer técnicas moderadas, ¿no? Como focus group o entrevistas o investigación de campo, ¿no? Enhorabuena otra vez, porque creo que después de esto todos somos mejores UX writer o redactor de contenidos y sabemos algo más sobre cómo testear copy, aunque sea sobre un titular, pero esto lo podéis aplicar de forma muy accionable con un CTA o con un body o con algo sencillo y que al final para mí estamos testeando junto a tus personas usuarias porque ellos están co-creando contigo, están hablando contigo, te están proponiendo opciones, te están eligiendo y están trabajando junto a ti. Y sobre todo para mí es la enhorabuena porque este meme de Homer Simpson me gusta mucho, que cambiemos esto, ¿no? De ¿y tú qué haces? Soy UX Writer y te llamaré el que pone los textos. Pues ya no, ya te llamaré el que pone los textos e investiga y testea esos textos, ¿no? Que es lo importante. Y también concluir diciendo que me preguntéis lo que necesitéis del curso por LinkedIn, podéis localizarme y estaré encantado de resolverlo. Y también si estáis empezando a testear y estáis perdidos o no conocéis las herramientas, pues también os puedo resolver
ese tipo de dudas que siempre viene bien cuando se está empezando en algo tan complejo como esto. Así que nada, ya hemos terminado. Perdón si he ido muy rápido, pero quería contarlo todo y había muchas cosas que comentar. Gracias. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? He lanzado la pregunta al chat, pero te la pregunto así a viva voz. Trabajo por una startup que es un marketplace B2B para licenciar música para su uso en contenido audiovisual, como Publi o películas. Y vamos a empezar ahora con la fase alfa, dentro de nada, un mes o dos. Bueno. Entonces, yo he identificado como dos o tres touch points que me gustaría hacer A/B testing porque veo ahí que lo mismo, el PM me dice, vamos con tal, y es como, no lo veo claro. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es el momento adecuado, en base a tu experiencia, para empezar a testear? ¿Ya con estos alfa testers o mejor me espero al beta? Y la segunda es, una vez que la plataforma esté lanzada o estemos con el beta, de verdad ya, ¿cuánto porcentaje de usuarios se recomienda utilizar como muestra para que tampoco distorsione mucho en el negocio? ¿Y cuál sería el mínimo de muestra que tiene validez estadística para decir, vale, aquí tenemos unos datos que podemos utilizar para informar decisiones? Vale, muy interesante esto que planteas. El momento, cuanto antes, me planteabas un A/B testing. Yo con esto que me estás diciendo, yo lanzaría, previo al al A/B testing, lanzaría una encuesta como la que acabamos de ver, haciéndole Ujú, las preguntas que tú consideres o donde tú veas que hay una mayor duda o lo que os haga dudar más. Yo plantearía, pues eso, eh, diferentes tareas de navegación, ¿no? Que los usuarios hiciesen una acción, por ejemplo. Imagínate, busca la canción que quieres utilizar y a continuación te haremos algunas preguntas. Cuando termines, haz clic en he terminado. Y ujú. preguntarle, ¿no? Por los diferentes titulares o los diferentes CTAs para saber si está claro. Tendría que conocer un poco más el Claro, producto, claro. pero yo sí que haría una encuesta como de comprensión de los puntos clave o de las key screens, de las pantallas fundamentales y sí que haría por separado para no mezclar, pues los titulares por un lado se testean, luego los bodies o haciendo tareas de navegación, el flujo completo. Y luego después me hablabas de la muestra, yo por lo que he trabajado son 100 personas en estas Ujú, no moderadas que representen a tu muestra, ¿no? Luego tú puedes seleccionar y puedes filtrar, es decir, edad, ingresos económicos, que estén trabajando en activo, que les interese la música, por ejemplo y el A/B testing en función del tráfico web, pero yo el A/B testing lo hacía después, para validar, porque como hemos dicho antes, que decíamos datos cualitativos y datos cuantitativos, el A/B testing te va a decir cuántos, te va a decir que el 85% prefieren esta versión, la versión A la versión B, pero no te va a decir por qué. Y ese por qué lo tienes que indagar con técnicas cualitativas, moderadas o no moderadas. claro. Pero con una no moderada entrevistas a nivel de UX Writing y de contenido, con 6 personas ya te valdría, ¿eh? Ujú, vale, Yo, gracias. yo primero, con esto que me has planteado, yo haría una encuesta de comprensión de los flujos de las pantallas principales. Vale. Y si crees que la navegación y requiere como una navegación compleja, sí que les pondría una tarea para que hiciesen una acción, en plan, busca una canción, añádela y confirma que la quieres y a partir de ahí te haremos unas preguntas para asegurarte de que los textos son los adecuados para Lo que entenderlo. hablabas del contexto también, ¿no? De poner un Exacto, poco en sí, situación. sí, sí. Claro. Claro, ese caso de uso para mí sería fundamental en tu caso. Imagínate que le lanzas una pregunta desde el principio. ¿Estás en una plataforma en la que...? No, sino imagínate que accedes a una plataforma en la que hay canciones, bla, 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 y luego ya las preguntas. Bien, gracias. Nada. Gracias a ti, Beba. Venga, David, dale. Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Nada. Nada, simplemente preguntarte una cosa. Tú como copywriter, pues tienes que realizar copy, tienes que realizar testeos y tienes que escribir y diseñar flujos. Entonces, claro, eso tienes que defenderlo ante el equipo. Un Sí. UX writer funciona con el research y con el UI. Para mí no es el hermano menor. Entonces, claro, date cuenta que hay que aprender a escribir las cosas, que es lo que has dicho tú en esta masterclass, ¿no? Mm. Pero ¿quién te da el punto, quién te da el visto bueno para decir que un call to action, un formulario, un mensaje de error realmente está bien hecho?
El manager, el product manager, el equipo al completo, ¿cómo consigues llevarlo al punto de que tu labor sea realmente reconocida? Eso, eso yo creo que en cada producto digital, en cada compañía se trabaja de una manera muy diferente. Yo de Alibaba podría contarte cómo se trabajaba. En Alibaba es un producto que, si lo conocéis, AliExpress, no tengo que decir el Mm. producto, lo gigante que puede ser, o Mirabia. Pues no recuerdo cuántos éramos, pero entre 6 y 8 UX writers. Imagínate solamente para el mercado español. Entonces éramos como un equipo de UX writing propio, muy, muy numeroso y que no es lo habitual. Y entonces se trabajaba de una manera completamente diferente. En ISDIN, como estoy ahora trabajando en High Experience, se trabaja también desde una perspectiva diferente, pero te podría decir que lo mejor es acordar una versión entre UX en la que diseño, research y writing y accesibilidad, que siempre se nos olvida, estamos de acuerdo y esa propuesta se defiende con negocio, con la unidad de negocio correspondiente, ya sea pues de e-commerce, Mm. del producto digital que tengas. Del producto digital que comentaba Beba, se comenta con la unidad de negocio correspondiente, si es B2B, si es B2C, y aún así eso, aunque tenga el visto bueno del equipo de UX y del manager, como tú decías, y con negocio, eso se tiene que testear. Se tiene que testear todo. Se tiene que testear todo cuanto antes y se tiene que testear siempre para asegurarte de que tu criterio profesional coincide con lo que esperan los usuarios. Muchas veces, por eso decía la frase cuñados, porque muchas veces se da por hecho que hay cosas que se entienden, pero no se entienden y viceversa. Creemos que hay cosas que no se van a entender y luego un test te sorprende y dices, oye, pues es que el 80% de los usuarios sí que han entendido que si le das al CTA que pone comprar canción ahora, se les va a añadir la canción al carrito y no la van a comprar, lo que sea. Es decir, que al final yo creo que el criterio tiene que ser común de UX para defenderlo con todos los stakeholders posibles. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el criterio tiene que estar unificado desde el propio equipo de UX. Y a la hora de escribir, ¿cómo te afecta la WCAG? Ahora mismo que están con el tema de accesibilidad, ¿te afecta mucho, Antonio? Nosotros es que contamos también, es que por eso te digo que en ISDIN tenemos mucha suerte porque contamos con una experta en accesibilidad que pasa los controles de calidad para cumplir con todos estos estándares. Pero también nosotros tenemos una labor de accesibilidad, ahora que lo comentas, que me parece muy interesante y es hacer el copy accesible y entendible por parte de los usuarios a nivel de comprensión, ¿no? Que muchas veces, pues evitar tecnicismos, jerga, este tipo de cosas. O lenguaje Muchas inclusivo, que gracias. también es otro campo amplísimo donde hay un montón de artículos muy interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Hay más preguntitas por aquí por el chat. No sé si a alguien le apetece. Por ejemplo, Alba me dice que ya no puede activar el micro. Entonces, ¿Vale? directamente la lanzo por si algunos de los que se han quedado pendientes y las tengo apuntadas, ¿vale? Le apetece decirla de viva voz. Alba, bueno, te daba las gracias por tu respuesta, que preguntó también de forma previa. Ella preguntó por el medio o la plataforma y si le harías moderado o no moderado, ¿vale? Antonio, para que sepas, por eso lo de gracias por la respuesta. Luego preguntaba, en estos test de guerrilla me preocupa qué tipos de usuarios responden. Lo digo porque en mi experiencia de no moderados, muchos usuarios van más a completar la tarea y no se detienen en el contexto. Por eso me gustan más moderados y poder testear más el flow, sí, el flow completo. Pero estos cortitos entiendo que ayudan a tomar decisiones más rápidas y ágiles. No sé si igual tienes alguna recomendación en función de lo largo o lo completo que sea el texto, ¿no? En- Entiendo perfectamente la pregunta, pero claro, nosotros lo que hemos visto aquí, yo he querido ver algo muy rápido para que entendamos cuál era el thinking, ¿no? Del test y qué tipo de preguntas alrededor de un simple titular podríamos hacer. Pero las no moderadas para mí es una combinación de ambas. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener los recursos de research, de entrevistas cualitativas, siempre vamos a tener ese insight. Pero si nosotros queremos ir a lo quirúrgico y con precisión fina de ver qué copy se entiende, qué titular se entiende mejor, qué body copy, qué partes de la newsletter son las que más gustan, las que menos. Todo eso yo creo que con un moderado te va a dar una mayoría, unos datos cuantitativos más robustos. Las entrevistas nos van a dar a grandes rasgos las necesidades, las frustraciones, lo que quieren los usuarios del producto digital, pero lo no moderado lo que te va a dar es una muestra representativa y, como has dicho tú, muy accionable y muy rápida. Y al final, lo que os he dicho, esto es un test XXS. Y luego, para evitar esto que decías, que los usuarios llegan, están en su móvil esperando el autobús y hacen el test rápido, es fundamental poner un buen screener. El screener consiste en filtrar muy bien las preguntas que tú haces. Pues, por ejemplo, para ISDIN, pues sería tener interés en el cuidado personal, en la compra de cosméticos online o cada producto digital, filtrar por ahí. Y luego también hay preguntas truco, que esto también que está en el curso, para saber que los usuarios están prestando atención. Es decir, responde a esta pregunta.
¿cuál de estos animales no es un panda? No es un oso y pones panda tal. Y los usuarios tienen que clicar en una opción que parece chorra, pero muchas veces hay usuarios que no están leyendo, no marcan la opción correcta o ¿cuánto es 3 más 2? Pones 6, 7, 5 y 2. Y hay usuarios que no lo clican porque obviamente no están prestando atención. A esos los puedes excluir normalmente y analizas el estudio con la gente que sí se ha tomado el tiempo de leer las preguntas. Mm, Gracias, qué interesante. Hay dos Sí. preguntas que conectan por dos lados también con esto. Una es sí que dice que cuando se escriben los textos de toda una web, ¿cómo se puede gestionar ese testeo, ¿no? Ahí ya la dimensión es total. Pasamos de un microcopy, de un CTA, de una pregunta asociada a, bueno, una consulta a usuarios Ujú. asociada a una sección. Y claro, cuando estamos hablando de un contexto mucho más amplio, ahí ya entra lo que sería la narrativa propiamente dicha. Pero ¿cómo puedes Sí. testear quizá lo que sería una web, todo el texto de una web? Todo el texto de una web, ¿a qué nos referimos? ¿A una landing o a toda una web entera? Ella ha puesto toda una web. No sé si quieres aclarar esto por aquí por el chat. Hola. Hola. Hola, sí. A ver, bueno, pongo un poco de contexto. Sí. Estoy haciendo prácticas de UX en una startup y bueno, me encargo de todo lo que es la parte de la web. Cuando digo todo es todo. Ya. Sí, sí. Entonces, bueno, he hecho la imagen de marca nueva, los textos, todo. Entonces, claro, yo he escrito los textos intentando cumplir cierta accesibilidad, que se entienda todo el tema, pues sin usar tecnicismos, pero también intentando mantener no, que haya SEO, que para que funcionen los buscadores, etcétera. Entonces, claro, yo ahora eso, ¿cómo lo testeo? Porque sí Ujú. que cuando lancé la web, bueno, antes, cuando estaba en el Figma, lo testé a nivel general, le dije a la gente que lo leyera, a ver si entendía lo que quería expresar. Fueron encuestas, entrevistas más bien, pero Ujú. un poco en diferido. O sea, yo les lanzaba las preguntas y luego me contestaban. Vale. Y bueno, eso es lo que he hecho. Pero claro, a nivel, es una página completa, o sea, con su home, sus páginas de producto, todo. Claro, aquí es fundamental, no puedes hacerlo todo de una vez, es imposible, o sea, no lo veo viable. Para mí sería, y tampoco lo veo escalable, para mí sería por partes. Voy a testear la home, y aquí en la home voy a testear qué mensajes son los principales para mí en la home. ¿Es el menú, son las secciones, es la imagen principal, es el footer? Tú tienes que priorizar también y decir dónde tiene el copy un mayor impacto o una mayor importancia. Hay un CTA, lo está arriba, en fin, y luego ya por las secciones que decía, las páginas de producto y por partes. Cada test tiene que tener asociado un flujo, no, no podemos pretender que una web entera se pueda condensar en un test. No es viable y a los usuarios les podemos pedir un esfuerzo, pero hasta cierto punto. Entonces, para mí sería hacerlo, trocearlo y para hacerlo escalable. Y para que tú también recibas insights. Imagina que testeas los copies de una home y tienes esos resultados. Eso te va a dar ya un rato increíble para aplicar cambios y para analizar. Luego la página de producto, en las PDP se puede testear muchísimo copy. Es que eso te va a llevar otro rato. No solamente montar el test, sino analizar los resultados. Pero yo lo priorizaría como por cómo estéis trabajando los proyectos en Figma, por ejemplo, pues checkout, añadir al carrito, confirmación de compra, en fin, O sea, perdón, por no puedes incluirlo secciones. todo porque creo que no va a ser digerible por parte del usuario. Tampoco ni para ti, tampoco va a ser práctico. Vale, y perdona, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si decido testear la Hero, el texto que, bueno, el titular y la descripción de la Hero, por Ujú. ejemplo, ¿cuánto tiempo debería de dejar o hasta conseguir un porcentaje? Es que no tenemos muchas visitas, entonces no sé muy bien. Es que aquí la clave es lo siguiente. Si tienes una herramienta de testing, tú puedes elegir. Si estás pagando una herramienta de testing como la que te comentaba de user testing, pues tienes 100 personas, lo que te he dicho, la ventaja de que en minutos tienes resultados. ¿No tienes esta ventaja? Pues yo que he estado en la startup y sé a lo que te referías cuando has dicho, cuando digo todo, es todo. Yo sé exactamente a lo que te refieres porque yo también, y empecé haciendo UX Writing en una web también en un e-commerce. Nosotros teníamos, por ejemplo, en esta startup teníamos un grupo al que le mandábamos encuestas, test, hacíamos entrevistas cualitativas. ¿Qué pasa? Que esa muestra, si la utilizas una y otra vez, llega un momento en que se sesga y ya los resultados son como menos concluyentes porque la muestra ya está muy acostumbrada a que les contactemos desde la misma marca y les planteemos un test. Entonces, en cierta medida ya está como tiene un cierto prejuicio a lo que ya le puedas preguntar, tanto positivo como negativo. Y es posible que hasta te peloteen en las respuestas y te hagan la pelota para que las respuestas sean positivas. No sé si me explico.
Sí, Entonces, lo importante sería para mí, no sé de qué día, si no tenéis una herramienta de testing, es encontrar una muestra más o menos objetiva para que no se vicie el resultado y no se sesgue. vale, yo suelo tirar de LinkedIn y a veces contesta la gente. Bueno, si tienes Pero, eso, pues me parece totalmente válido. A ver, no es lo más científico, pero si no tienes herramienta de testing en la que lanzar una encuesta a 100 personas anónimas, targeteadas, con edad, con ingresos económicos, con estado civil, este tipo de cosas, me parece mejor LinkedIn que viciarle la muestra, a la misma muestra una y otra vez. de acuerdo. Muchas Siempre es gracias. mejor, siempre es mejor hacer algo de testing que no hacer nada, desde luego. Así que si puedes hacer algo en LinkedIn y tienes una muestra pequeña. Yo he leído libros, por ejemplo, de content. Hay solamente un libro de content testing. Hay muchos libros de research, pero de content testing hay solo uno. Y la autora defendía que ella lanzaba test de contenido y de microcopy para 10 personas, no moderado. O sea que, bueno, a mí me parece discutible, pero bueno, todo es debatible. Al final es mejor lanzárselo a 10 personas y ver cómo respira que no lanzárselo a nadie. De acuerdo. Muchas gracias. Nada, Sobre esto hay dos preguntas. Justo la última que acaba de llegar, hay otras dos más de antes, no me he olvidado, ¿vale? vale. Hay una que, María, que dice que en caso de no tener tiempo, dinero o facilidades para hacer test con usuarios, ¿qué opinas de hacer Friends and Family con gente? O tirar un poco de ahí, ¿no? O sea, al final hay muchos recursos que se pueden sacar para ir lanzando preguntas sin necesidad de... claro, no es sin necesidad de pagar, ¿no? Sino si no tienes las herramientas para poder... Exacto, estas herramientas son caras, eso es así. Entonces, si estamos en un equipo de startup, que en la startup hay mucha batalla, para mí la clave sería, como yo empecé, y la estrategia fundamental, Friends and Family, pues no preguntarle siempre a los mismos Friends and Family o intentemos que no sea siempre el mismo tipo de test. A lo mejor vamos a hacer una encuesta de la Home y dentro de 2 meses les vamos a dejar descansar y le hacemos una encuesta de la PDP, ¿no? Para que, más que nada, para que no nos den datos al final de personas que nos conocen. Lo mismo, creo que esos datos no van a ser científicamente válidos tanto como una muestra desconocida, pero que son más válidos que no tener nadie que estar perdido y hacerlo por pura intuición. Entonces, si no queda otra, bien. Pero para mí sería clave empujar esto y decirles, pues estamos en una startup, es un equipo pequeño, yo he estado ahí, y puedes insistir en la necesidad de esto y en el beneficio que tienes. Y el beneficio no es para ti, el beneficio es para que el producto digital se sea usable, sea accesible y al final se logre la conversión, que nosotros no hacemos copy para que quede bonito, ni hacemos copy artístico, no se trata de escribir una novela, se trata de escribir un copy eficaz para que los usuarios agreguen un artículo a la cesta, los usuarios se creen una cuenta, los usuarios entiendan lo que está ocurriendo en todo momento, si los usuarios no completan bien un formulario, los mensajes de error los entiendan a la primera y pueden solucionarlo, o sea que ese es nuestro objetivo, que los usuarios avancen en el flujo. Es el objetivo del UX Writing y también es el objetivo del testing en UX Writing. Entonces, Friends and Family sí, pero durante un tiempo limitado y convenciendo a los jefes de que hay que tener una herramienta. Gracias. ¿Y qué opinas de los usuarios sintéticos? Preguntaba Jota, que si has hecho experimentos con ellos, ya sea, Usuarios sintéticos. sí, dice ya sea con synthetic users, other o directamente creando personas con GPTs personalizados o similares. Pues tengo que decir que no sé lo que es usuarios sintéticos. Espero que no sean Claro, usuarios. ficticios, sí. Ah, usuarios ficticios con Claro, inteligencia sí, artificial. dice creando, o sea, uno de los ejemplos que pone es creando GPTs personalizados o similares. Pues tendría que indagarlo si me imagino lo que es, que sería crear usuarios por inteligencia artificial. Yo hace tiempo vi una publicación de Jacob Nielsen en su LinkedIn y ponía como un montón de beneficios de la inteligencia artificial aplicada al research y el listado era inmenso. Nos ayuda a hacer guiones de entrevistas, nos ayuda a hacer encuestas, nos ayuda a un montón de cosas, pero ponía que había una sola cosa que no se podía hacer con la inteligencia artificial y es tener usuarios. Yo, la verdad, tengo mis dudas. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, muy útil, que nos puede ayudar, que yo utilizo todos los días, pero creo que llega a un límite y es que al final es lo mismo que hablábamos antes de la muestra de Friends and Family y yo creo que va a haber un momento en que te va a dar, sí, es un super melón, que dice David luego por aquí. Yo más que un melón, para mí sería un límite hasta cierto punto ético porque creo que te va a decir lo que ChatGPT entiende que es lo mejor, pero no sé si eso nos va a servir, ¿eh? Yo tengo bastantes dudas sobre esto.
usarla como una herramienta y que nos ayude para accionar cosas, genial. Ahora, creer que hay usuarios sintéticos, que es la primera vez que lo oigo, ahora voy a investigar a partir de ahora, y que respondan por nosotros, yo creo que eso muy positivo no es, porque creo que no vamos a tener el insight de las personas que al final van a tener un móvil y van a usar nuestro producto digital. Creo que es muy complicado que ChatGPT tenga esa información de forma no sesgada, además. A ver, por no mencionar la cantidad de agua que consume la IA, dice Davo. Eso me lo También, comentó hace poco una amiga y yo desconocía todo eso, la verdad. sí. Dice, hace un comentario este también al respecto. Dice, igual como protopersona, sí, pero que se ponga en lugar de usuarios. Esto, si lo puede explicar, porque... Sí, yo no tampoco entiendo muy bien a qué se refiere. Perdón, me explico muy mal. No. No, decía que igual para crear protopersonas y cosas así como más ficticias, la IA está guay, pero ya como para que se ponga en lugar de usuarios concretos para contestarnos esas encuestas que estamos creando, yo creo que todavía no es el Es momento. que yo creo que no, y dudo que lo sea, no lo sé, a lo mejor dentro de 10 años no necesitamos a personas reales, pero es que al final las personas reales hacen falta, ¿no? Igual que tenemos un concierto con hologramas, por ejemplo. Pues sí, tú puedes ver un concierto con un holograma. ¿Es un concierto igual que ver a una persona que te está cantando en directo? Lo dudo mucho y por mucha inteligencia artificial que haya, creo que no va a poder sustituir la experiencia de una música en directo y creo que la inteligencia artificial, igual me desdigo dentro de 10 años y tenemos aquí una masterclass y me desdigo, pero y además, mi próxima campo que quiero investigar son los chatbots y la inteligencia artificial y cómo aplicar el testing en UX Writing, que es increíble. Pero creo que no va a poder sustituir a personas reales, hacer una entrevista. Me decís antes las técnicas no moderadas. Yo estoy haciendo ahora investigación de campo, haciendo investigación in situ, y el otro día hice la primera, y eso es insustituible. La inteligencia artificial jamás te va a poder aportar todos los insights que yo recabé durante una visita de investigación de campo en directo, ¿no? Y poder experimentar eso en personas, ¿no? Y con personas reales. Gracias. Y otra preguntita que se me había quedado por ahí colgando, porque al final se ha ido la conversación por otro lado, justamente de Davo. Dice, ¿cuál es tu experiencia o qué recomiendas cuando el testeo involucra copies que rompen con la línea de identidad verbal? Y pone un ejemplo. Dice, por poner un ejemplo, tal vez quizá un poco exagerado, supongamos que en una marca definimos que no usaremos preguntas en los titulares de secciones. Sin embargo, la opción ganadora es ¿necesitas ayuda? Qué guay, me encantan estos debates. Pues testear y si ves que, si nosotros tenemos en nuestras guidelines y nuestro producto digital dice que nunca haya preguntas en los titulares y de repente sacamos un test y sale necesitas ayuda, pues seguramente con ese primer test no vamos a poder ir a decirle a negocio, oye, vamos a poner una pregunta a partir de ahora porque los usuarios nos lo están diciendo. Vamos a reconfirmar esa hipótesis que nos ha llegado a raíz de un test con usuarios y lo vamos a hacer con otro test más completo, haciéndoles preguntas de diferentes titulares, de más secciones, donde incluyamos estas titulares en pregunta y otros titulares que ya tenemos para validarlos. Y yo creo que construyendo sobre este primer resultado del test, podríamos perfectamente cambiarlo. Los usuarios también te ayudan, por eso decía que los usuarios te ayudan a co-crear y te ayudan a validar tu guía de estilo. Y la guía de estilo para mí no puede ser algo estático, es que si no estamos también perdidos. Como si algo grabado en piedra, hay cosas que sí, evidentemente, pero falta de ortografía, pues no podemos pasar por alto eso, pero sí que podemos adaptarla y flexibilizarla porque los productos digitales cambian en todo momento. No seríamos buenos profesionales, yo creo, del UX Writing y del UX en general si no fuésemos flexibles y no estuviésemos atentos a los cambios, ¿no? Yo estaría totalmente, me encantaría hacer ese tipo de test, ¿no? No se puede hacer esto y de repente los usuarios te abren una rendija y te dicen que pueden y a partir de ahí tú lanzas otros test complementarios más orientados a eso porque ha salido ese insight y lo validas y lo defiendes. Al final vas a tener que defender tu trabajo todo el rato, pero si lo validas con ese escudo de los usuarios va a ser mucho más fácil. Quizá en ese caso un test A/B, ¿no? También que tienes esa Igual. opción. Nosotros tenemos ya ese Dando potencial, ese ¿no? copy con ese, ¿no? Por seguir con el ejemplo, ¿no? Un test A/B en el que una de las opciones sea la pregunta y otra sea la que se pide desde la marca o la que ha salido también
la segunda más votada, ¿no? O la segunda Sí. que parece que nos da más pautas. Y en esto que yo os he puesto el ejemplo, ¿no? De ¿por qué has elegido tu respuesta? Bueno, ¿por qué has elegido este titular con pregunta? Porque me parece más conversacional, porque me parece más atractivo, me llama más la atención y todos esos argumentos tú luego los vas a interpretar, los vas a resumir y vas a decir, el 48% de los usuarios dicen que les parece más conversacional y de repente alguien de negocio, alguien de arriba dice, es que queremos ser más conversacionales en 2025. Pues o de repente estás desarrollando un chatbot que hace preguntas todo el rato y va a estar más conectado con esos nuevos titulares. Por eso digo que todo cambia tanto que yo no me cerraría para nadie. Sería un test para mí totalmente válido y muy divertido de hacer. ¿A qué conclusión? Testeo al cuadrado, ¿no? Que Sí, decía. sí, teste al cuadrado y al Testear, cubo, testear, siempre. testear, obtener datos, 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 analizar y seguir. Es tal cual, y sigues todo el rato haciendo lo mismo. Y yo el test que hice el año pasado, pues lo he iterado y ahora es diferente. Y cada vez testeas cosas distintas, pero vas aprendiendo y el disco duro del testing se va almacenando y vas conociendo muy bien a tus usuarios, ¿no? Porque a medida de hacer test ya te adelantas también. Y luego, como surgen siempre nuevos productos digitales y nuevas funcionalidades dentro del producto digital, pues vas descubriendo nuevas cosas con nuevos tests. Al final es una experiencia muy acumulativa para mí. ¿Recomiendas repetir test concretos por ejemplo, una misma encuesta, volverla a lanzar un año después? ¿Qué pasa, por ejemplo? Eso lo abordamos en una clase específica. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo os he contado un happy path, por decirlo así. Había dudas entre dos copies, pero más o menos ha estado claro. Tampoco hubiera sido descabellado coger la otra opción de necesitas ayuda, pero yo, con este ejemplo que os he puesto, pues he hecho un happy path de que vaya para Hablemos. Pero muchas veces los test no son concluyentes. Entonces, igual, ¿por qué no pueden ser concluyentes? Hay diferentes motivos. Puede que no esté bien planteado el test, puede que los usuarios les dé igual una opción que otra y que sean igualmente válidas. Entonces, tendrás que ver por qué no es concluyente el test y si lanzas un nuevo test, tienes que replantearlo. No te va a dar nuevos resultados el mismo test. Tienes que detectar dónde está la pregunta en la que hay más duda o se divide la muestra en dos partes iguales, que es lo que suele pasar. A mí me ha pasado. Incluso he hecho, recuerdo uno que nos encallamos y creo que lo hicimos 3 veces y al final el copy era igualmente elegido, teníamos dos y creo que era con eventos, si no recuerdo mal, creo que era asistencia confirmada e inscripción confirmada. Y al final, pues decidimos como criterio profesional de UX inscripción confirmada porque teníamos que elegir y al final hicimos el test de diferentes maneras y nos daba siempre el mismo resultado. O sea que eso puede pasar. Pero lo normal es que si lo enfocas de diferente forma el test y enfocas la encuesta de forma diferente, te dé otros resultados. Claro, ahí también está el arte de preguntar, ¿eh? Es lo que te iba a decir, que al final muchas veces depende de dónde focalices. Por eso esa importancia de y no dirigir, ¿no? Lo primero que has dicho, ¿no? Si preguntas cuál es la mejor manera, intentar dejarlo más abierto para que se Sí. pueda ampliar esa respuesta. Si tú das una pregunta muy cerrada, ya ahí Mm. directamente estás cerrando una respuesta. Y a mí lo que más me gusta son leer las respuestas abiertas, ¿no? Cuando les pides que escriban, cuando les pides que justifiquen, cuando les preguntas, agrega un artículo a la cesta y cuando haz clic cuando ya has terminado. ¿Qué crees que ha pasado? Y cuando te cuentan ellos en 3, 4 líneas, he agregado un artículo, se me ha agregado, pero tal, tal, tal. Ahí es cuando también percibes y dices, oye, es que esto no se ha entendido realmente. Y yo he hecho test donde he creído que mi propuesta no se entendía y se ha entendido y viceversa. Entonces tienes que aprender a hacer las preguntas, como dice Yolanda, de la forma más correcta posible y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? De lo que te cuentan los usuarios. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muy, Vale, muy. gracias a vosotros. No hay más preguntas, así que casi son las 8:10, casi. A mí se me ha pasado volando Genial. esto. Espero que al resto también, la verdad. Creo que sí. Y nada, si queréis saber más información, lo que comentaba Antonio al inicio, hemos preparado un curso, lo dirige y lo imparte Antonio, que tiene mucho para compartir, tiene muchísima experiencia y además me consta que se lo está currando, que no para de leer, cada vez que hablamos me comenta cosas nuevas. Y nada, si queréis eso saber, pues el curso empieza a finales de enero, el 27 de enero. Es un curso corto pero hiper práctico, muy intenso, en el que vais a
sacar muchísima información y sobre todo mucho contenido accionable para poder mejorar en vuestro trabajo del día a día, ya sea tema laboral, tema personal o proyectos que tengáis en mente. Y cualquier cosa que necesitéis, pues por aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por estar Muchas y por gracias. acompañarnos hoy. Gracias a todos.